El sol de Marbella, brillante y engañoso, no hacía más que resaltar el frío que me calaba hasta los huesos. Acababa de regresar de un exitoso viaje de negocios a Madrid, donde había cerrado el trato más importante de mi carrera. La sensación de logro debería haberme llenado de alegría, pero al pisar el elegante vestíbulo de mi edificio de apartamentos, todo se desvaneció. Ricardo, el amable portero que me conocía desde hacía 5 años, me bloqueó la entrada con una expresión incómoda. En su mano, un pequeño trozo de papel. Señora Elena, lo siento mucho, balbuceó, extendiéndome la nota. Mis manos temblaban mientras la tomaba. Las palabras, escritas con la inconfundible caligrafía de Sofía, mi nuera de 3 años, se nublaron ante mis ojos llenos de lágrimas. Anciana controladora, sal de nuestras vidas. Un puñal helado se clavó en mi pecho. ¿Qué significaba esto? La nota tenía fecha de ayer, mientras yo aún estaba en Chicago, cerrando el trato. Ricardo desvió la mirada, su incomodidad evidente. Me han instruido que no la deje subir a su apartamento. Dicen que ya no es bienvenida. Mi garganta se cerró. Ricardo me conocía desde que ayudé a Alejandro y Sofía con el pago inicial de su lujoso condominio en este mismo edificio, solo 3 pisos debajo del mío. ¿Dijeron por qué?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Ricardo murmuró algo sobre problemas y la necesidad de espacio. ¿Problemas? ¿Espacio? Había estado fuera por 3 semanas por negocios. Antes de irme, todo parecía estar bien. Alejandro me había abrazado al despedirse, prometiendo regar mis plantas. Habíamos cenado juntos la noche anterior a mi partida. Mientras subía en el ascensor a mi propio apartamento, mi mente revisaba cada interacción que habíamos tenido en los últimos meses, buscando pistas. ¿Había dicho algo mal? ¿Me había extralimitado? Pensé que Sofía y yo teníamos una buena relación. Claro, ella era más reservada que Alejandro, pero siempre había respetado sus límites. Mi teléfono vibró en mi bolso. El nombre de Alejandro parpadeó en la pantalla. Con manos temblorosas, respondí. Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Ricardo acaba de darme? Mamá, creo que necesitamos un tiempo. Su voz era fría, distante, un tono que nunca antes había escuchado de mi hijo. Sofía se siente sofocada por ti, y, sinceramente, yo también. Las puertas del ascensor se abrieron en mi piso, pero no pude moverme. Alejandro, no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Siempre estás pendiente, siempre apareces sin avisar, siempre intentando controlar nuestras vidas, continuó, cortándome. Somos adultos, mamá. No necesitamos que estés encima de nosotros todo el tiempo. ¿Visitas sin avisar? Siempre llamaba antes de ir. Controlar. No había sido más que un apoyo para sus decisiones, incluso cuando no estaba de acuerdo. Alejandro, ¿es por la cena antes de irme? Dije algo que molestara a Sofía. Un largo silencio. Es todo, mamá. Es demasiado. Necesitamos espacio. Espacio de verdad. Mi pecho se apretó. El dolor era físico y crudo. He estado fuera 3 semanas, Alejandro. ¿Cuánto más espacio necesitas? Exactamente eso. ¿Crees que 3 semanas es mucho tiempo? Las madres normales no llaman todos los días, mamá. Me apoyé en la pared del ascensor, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Alejandro, por favor, hablemos de esto cara a cara. No, mamá. Ahora no. Quizás. Quizás en unos meses. Meses. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. La verdad estaba burbujeando dentro de mí. Un secreto que había guardado durante años para proteger su orgullo. Alejandro, ¿Sofía sabe que he estado pagando sus cuotas de mantenimiento? ¿Qué cubrí el pago inicial? Silencio. Elena, ¿de qué estás hablando? Yo pago nuestras cuentas. La revelación me golpeó como un tsunami. Él realmente no lo sabía.
durante 3 años, había estado transfiriendo dinero discretamente a su cuenta, haciendo que pareciera que las deducciones automáticas para sus cuotas de mantenimiento eran menores de lo que realmente eran. Quería que se sintiera independiente, que construyera su confianza. El pago inicial se había enmarcado como un préstamo que él había estado devolviendo en pequeñas cantidades que iban directamente a una cuenta que había creado para su futuro. He estado ayudando, Alejandro. No quería que tuvieras dificultades, pensé. Mi voz se quebró. Estás mintiendo, dijo secamente. Estás intentando manipularme, justo como dijo Sofía que harías. Sofía dijo. Se me heló la sangre. No nos llames, mamá. No intentes visitarnos. Nos pondremos en contacto contigo cuando estemos listos. La línea se cortó. Me tambaleé hasta mi apartamento, caí desplomada en el sofá y finalmente permití que las lágrimas cayeran libremente. Después de todo, después de todos los sacrificios, todo el apoyo silencioso, todo el amor, esta era mi recompensa. Una nota cruel y una llamada telefónica más fría. La foto enmarcada en mi mesa de café llamó mi atención. Alejandro en su graduación universitaria, con el brazo alrededor de mi hombro, ambos sonriendo. Yo tenía 42 años entonces, viuda desde hacía 7 años, que había trabajado 2 trabajos para que él pudiera estudiar. Ahora, a mis 58, me encontraba más sola que nunca. ¿Qué le había dicho Sofía sobre mí? ¿Y por qué le creería a ella antes que a su propia madre? Habían pasado 3 días desde esa devastadora llamada telefónica con Alejandro. 3 días de mensajes de texto sin respuesta, llamadas rechazadas y un vacío en mi pecho que nada podía llenar. Me movía por mi apartamento como un fantasma, tocando las fotografías que narraban nuestra vida juntos. El primer día de colegio de Alejandro, su graduación de bachillerato, su boda con Sofía. Recorrí su rostro en cada una, preguntándome cómo habíamos llegado hasta aquí. En el silencio de mi apartamento, los recuerdos me inundaron. Roberto, mi esposo, había muerto de un repentino ataque al corazón cuando Alejandro tenía solo 11 años. El shock de convertirme en viuda a los 34 casi me destruye. Pero no podía desmoronarme. No cuando Alejandro me necesitaba más que nunca. Recordaba las noches que pasaba en la mesa de nuestra cocina, con las facturas extendidas ante mí, calculando cómo estirar mi salario de maestra para cubrir los pagos de la hipoteca, el seguro y la matrícula de la escuela privada de Alejandro. Los fines de semana trabajando en el comercio minorista en lugar de asistir a sus partidos de fútbol, las noches solitarias en las que me sentaba fuera de la puerta de su habitación escuchándolo llorar por su padre, sintiéndome completamente indefensa. Pero habíamos sobrevivido. Tomé clases nocturnas, obtuve mi MBA y lentamente ascendí en la escala corporativa mientras criaba a mi hijo sola. Cuando Alejandro obtuvo una beca para la universidad, lloré de orgullo. Cuando consiguió su primer trabajo en una empresa de marketing, enmarqué su tarjeta de presentación. Y cuando conoció a Sofía durante una conferencia de trabajo hace 5 años, la recibí con los brazos abiertos, desesperada porque él encontrara la felicidad que merecía. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Isabel, mi mejor amiga desde la universidad. ¿Cómo estás? ¿Todavía vienes a cenar esta noche? Había olvidado por completo nuestros planes. La idea de socializar, de fingir que todo estaba bien, me parecía imposible. Pero la alternativa era otra noche sola con mis pensamientos. Estaré allí, respondí. Más tarde esa noche, sentada en la mesa del comedor de Isabel, finalmente dejé que toda la historia saliera a la luz. Isabel escuchó atentamente, con el ceño fruncido de preocupación. Elena, esto no tiene sentido, dijo, rellenando mi copa de vino. Alejandro te adora. Siempre lo ha hecho. Aparentemente ya no, mi voz se quebró. Deberías haberlo oído, Isabel. Tan frío, tan distante, como si fuera una extraña. Isabel se acercó a la mesa, apretando mi mano. Esto tiene el sello de Sofía por todas partes. Nunca me gustó cómo te miraba, ni siquiera en su boda. Lo había notado yo también.
El ligero entrecerrar de ojos de Sofía cada vez que Alejandro y yo compartíamos una broma interna. La forma en que interrumpía cuando recordábamos el pasado. Los comentarios sutiles sobre apegos poco saludables entre madres e hijos. Pero, ¿por qué Alejandro le creería a ella en lugar de a mí, después de todo lo que habíamos pasado? Isabel suspiró. Los hombres pueden ser ciegos cuando se trata de parejas manipuladoras. ¿Recuerdas a la esposa de David? Cómo lo volvió lentamente contra toda su familia. Le tomó años ver la verdad. Miré mi vino, recordando cómo Sofía había reaccionado cuando les di una herencia familiar por su primer aniversario, el reloj antiguo de mi abuela. Ella había sonreído finamente. Luego, la había oído decirle a Alejandro que, obviamente, era una forma de marcar el territorio de tu madre en nuestra casa. El reloj se había roto misteriosamente, un mes después. Simplemente no entiendo qué hice mal, susurré. No hiciste nada malo, dijo Isabel con firmeza. Pero estoy dispuesta a apostar que Sofía ha estado envenenando la mente de Alejandro contra ti durante meses, quizás años. Pequeños comentarios aquí y allá, retorciendo tus palabras, tus intenciones. La comprensión me llegó lentamente. Ella le dijo que yo era controladora, que los estaba asfixiando. Isabel asintió con gravedad. Táctica de aislamiento clásica. Y ahora lo ha convencido de que estás mintiendo sobre el apoyo financiero. Nunca quise que lo supiera, admití. Su padre estaba tan orgulloso, tan independiente. Alejandro heredó ese rasgo. Pensé que estaba protegiendo su dignidad. Lo estabas, me aseguró Isabel. Pero Sofía está usando tu silencio en tu contra. Esa noche, no pude dormir. Seguía imaginando a Sofía susurrándole al oído a Alejandro, volviendo a mi hijo contra mí, una conversación a la vez. ¿Había estado planeando esto todo el tiempo? Por eso había sugerido que se mudaran al mismo edificio que yo, para mantenerme vigilada mientras ella trabajaba su manipulación. Alrededor de las 3 de la mañana, me rendí y abrí mi computadora portátil. Con dedos temblorosos, inicié sesión en mi cuenta bancaria, desplazándome. A través de años de transacciones, transferencias mensuales disfrazadas de rendimientos de inversión, el pago inicial clasificado como una inversión comercial, las cuotas de mantenimiento cubiertas discretamente a través de una cuenta que Alejandro ni siquiera sabía que existía. Todo hecho por amor. Todo hecho para darle a mi hijo la estabilidad y la confianza que pensé que necesitaba después de perder a su padre. Nunca quise reconocimiento o gratitud. Solo quería que fuera feliz. Una notificación apareció en mi pantalla. Un correo electrónico de Alejandro. Mi corazón se aceleró al hacer clic para abrirlo, la esperanza se encendió brevemente en mi pecho, pero el mensaje fue corto. Frío. Mamá, por favor, deja de llamar y enviar mensajes a Sofía. Está molesta y no quiere hablar contigo. Adjunto un documento de nuestro abogado solicitando que respetes nuestros límites. Si continúas acosándonos, nos veremos obligados a tomar más medidas. ¿Acosarlos? No había contactado a Sofía ni una sola vez desde esa terrible llamada telefónica. El documento adjunto era una carta formal de cese y desista, amenazando con acciones legales si persistía en la comunicación no deseada. Mis manos temblaban con una mezcla de conmoción y rabia. Esto no era solo un malentendido. Esto era un ataque calculado. Por primera vez desde que Roberto murió, me sentí verdaderamente sola. Mi hijo, el chico al que había criado sola, por el que había sacrificado todo, al que amaba con cada fibra de mi ser, era ahora un extraño que usaba la ley en mi contra. ¿Qué le había dicho Sofía para que me odiara tanto? ¿Y qué haría ella ahora que había logrado romper el vínculo entre madre e hijo? 2 semanas después de recibir la carta de cese y desista, me paré frente al edificio de apartamentos de ellos, con el corazón latiéndome en el pecho. Sabía que me arriesgaba a más acciones legales. Pero no podía aceptar perder a mi hijo sin al menos intentar entender lo que había sucedido. Ricardo, el portero, me vio de inmediato. Señora Elena, dijo, su voz baja y con simpatía. No se supone que debo dejarla entrar.
Lo sé, Ricardo. No le estoy pidiendo que rompa sus reglas. Le entregué un pequeño sobre. ¿Podría simplemente darle esto a Alejandro? Es importante. Ricardo miró a su alrededor nerviosamente antes de guardar el sobre en su bolsillo. Me aseguraré de que lo reciba. Dentro del sobre había una carta manuscrita. Sin acusaciones, sin súplicas desesperadas, solo una invitación a reunirse en café, el encuentro, nuestro lugar favorito desde que Alejandro estaba en el bachillerato. Un terreno neutral donde podríamos hablar como adultos. Al día siguiente, llegué al café una hora antes, eligiendo una mesa tranquila en una esquina, lejos de la concurrida entrada. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón saltaba, esperando ver el rostro familiar de Alejandro. Para cuando llegó nuestra hora de encuentro acordada, mi café se había enfriado, mis manos jugueteando con servilletas hechas pedazos. A la 1:15, 15 minutos después de la hora programada, la campana sobre la puerta sonó. Alejandro entró, su expresión cautelosa. Pero no estaba solo. Sofía lo seguía, su mano agarrando posesivamente su brazo. Mi estómago se encogió. Esta no era la conversación privada que había esperado. Hola, Alejandro, dije, levantándome a medias de mi asiento. Sofía. Alejandro dudó antes de deslizarse en el asiento frente a mí. Sofía lo siguió, sus ojos fríos y calculadores. Tienes 15 minutos, dijo Alejandro secamente. Sofía quería estar aquí para apoyarte, para controlarte, pensé, pero mantuve mi expresión neutral. Gracias por venir. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Respiré hondo. Alejandro, no entiendo lo que ha pasado entre nosotros. Hace 3 semanas, todo parecía estar bien, y ahora me tratan como a una extraña, como a una enemiga. Alejandro se movió incómodo. Sofía puso su mano sobre la suya, su anillo de compromiso brillando con la luz. Tú sabes lo que hiciste, Elena, dijo Sofía, usando mi nombre de pila deliberadamente, un pequeño movimiento de poder que había comenzado poco después de su boda. Sinceramente, no lo sé, respondí, luchando por mantener mi voz firme. Por eso quería hablar, para entender. Alejandro se aclaró la garganta. Mamá, durante años me has estado asfixiando, viniendo sin avisar, llamando constantemente, tratando de controlar cada aspecto de nuestras vidas. Cada acusación se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Alejandro, siempre llamo antes de visitar. Siempre. ¿Cuándo he aparecido sin avisar? El mes pasado, interrumpió Sofía. Cuando estábamos cenando con mis colegas. Fruncí el ceño, tratando de recordar. ¿Te refieres a cuando me invitaste a conocer a tu nuevo jefe? Eso no fue sin avisar. Los ojos de Sofía se entrecerraron. No te invitamos. Llamaste diciendo que estabas por el barrio e insististe en subir. Eso no era cierto. Alejandro me había llamado esa mañana preguntándome si me gustaría conocer al nuevo jefe de Sofía. Miré a mi hijo, esperando que la corrigiera, pero él estaba mirando la mesa. Alejandro, dije suavemente. Eso no fue lo que pasó. Sofía apretó la mano de Alejandro. Mira, te está haciendo gaslighting, justo como te dije que haría. Mi garganta se apretó. No estoy haciendo gaslighting a nadie. Alejandro, tú me llamaste esa mañana. Tú me invitaste. Alejandro negó con la cabeza. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Sentí que me estaba ahogando, luchando por encontrar un terreno firme en una conversación donde la realidad misma parecía estar cambiando. Nunca te mentiría, susurré. Como no mentiste sobre pagar nuestras cuotas de mantenimiento, dijo Alejandro, su voz repentinamente aguda. Sobre controlar nuestras finanzas a mis espaldas. Así que lo había comprobado. Mi corazón se hundió. No estaba controlando nada, Alejandro. Estaba ayudando. Nunca quise que te sintieras en deuda. Sofía interrumpió, dependiente. Eso es exactamente lo que querías.
mantener a Alejandro dependiente de ti para siempre. Eso no es verdad, dije, mi voz quebrándose. Después de que tu padre murió, luchamos mucho. Nunca quise que experimentaras ese tipo de estrés financiero. La expresión de Alejandro permaneció pétrea. Deberías haber sido honesta. Tienes razón, admití. Debería haberlo sido, pero estaba tratando de proteger tu orgullo. Tu padre era igual. Odiaba aceptar ayuda incluso cuando la necesitábamos. Al mencionar a Roberto, algo brilló en los ojos de Alejandro. Un breve ablandamiento, un destello del sol que conocía. Pero entonces Sofía se movió a su lado y el momento se desvaneció. Tenemos noticias, anunció Sofía abruptamente. No te lo iba a decir, pero ya que estamos aquí, colocó su mano sobre su vientre, una sonrisa de suficiencia extendiéndose por su rostro. Estoy embarazada. Vas a ser abuela. La noticia debería haber sido de alegría. En cambio, se sintió como un arma, otra forma de manipular la situación. Aún así, forcé una sonrisa. ¡Qué noticia tan maravillosa! Felicidades a ambos. Alejandro pareció sorprendido por mi reacción tranquila. Pude ver el conflicto en sus ojos, como si parte de él hubiera esperado, quizás incluso deseado, que yo reaccionara mal. El médico dice que necesito evitar el estrés, continuó Sofía. Por eso necesitamos espacio de relaciones complicadas. Entendí entonces que el embarazo no era solo una noticia. Era un ultimátum. Mantente alejada o te tildarán de villana que puso en peligro a su hijo por nacer. Lo entiendo, dije en voz baja, aunque mi corazón se hizo añicos. Nunca querría causar ningún estrés en un momento tan importante. Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña caja. Esto estaba destinado a ser una rama de olivo. Ahora, supongo que puede ser un regalo de felicitación. Dentro había un marco de fotos plateado con la ecografía de Alejandro de cuando yo estaba embarazada de él. Había sido una de las posesiones más preciadas de Roberto. Tu padre lo tuvo en su escritorio hasta el día de su muerte, dije, mi voz apenas un susurro. Alejandro miró el marco, su nuez de Adán moviéndose mientras tragaba con dificultad. Por un momento, volví a ver a mi hijo, no al extraño frío sentado frente a mí, sino a mi hermoso niño. Entonces Sofía habló. Deberíamos irnos. Tus 15 minutos se acabaron. Después de esa desastrosa reunión, caí en una depresión como ninguna que hubiera experimentado desde la muerte de Roberto. Dejé de ir a eventos sociales, apenas lograba concentrarme en el trabajo y pasaba las tardes mirando viejos álbumes de fotos, tratando de entender cómo mi relación con mi hijo se había deshecho por completo. Isabel se convirtió en mi salvavidas, llamándome a diario y finalmente insistiendo en que la acompañara a cenar una noche. No puedes seguir aislándote, Elena, dijo, poniendo un plato de tortilla española delante de mí. Le estás dando a Sofía exactamente lo que quiere. ¿Qué más puedo hacer?, pregunté, moviendo la comida en mi plato. Está embarazada. Está usando eso para mantenerme alejada de él. Isabel se sentó frente a mí, su expresión seria. Elena, hay algo que deberías saber. No quería decírtelo antes porque no estaba segura, pero ahora estoy convencida. Mi tenedor se detuvo. ¿Qué es? Mi sobrina, Lucía, estaba en un club de lectura con la antigua compañera de piso de Sofía de la universidad. Aparentemente, Sofía tiene un historial de este mismo comportamiento. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Hizo lo mismo con su último novio serio antes de Alejandro, lo aisló gradualmente de su familia, especialmente de su madre, distorsionando eventos e inventando desprecios. Según la compañera de piso, Sofía tiene serios problemas con las figuras maternas. Un frío se instaló en mi estómago. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Isabel suspiró. Era un chisme de segunda mano. No quería crear problemas entre tú y tu nuera basándome en rumores. Pero después de lo que ha pasado, tomó mi mano. Debería haber dicho algo antes. Lo siento. La información fue como una pieza de rompecabezas que faltaba,
haciendo que todo el cuadro se aclarara de repente. Necesito hablar con Alejandro a solas, mostrarle pruebas de lo que está haciendo. Ella nunca lo permitirá, señaló Isabel. Enderecé mis hombros. Entonces tendré que encontrar otra manera. En los días siguientes, ideé un plan. Alejandro había mencionado de pasada meses atrás que a veces trabajaba en café, el encuentro, los miércoles cuando Sofía tenía sus citas prenatales. Era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. El miércoles siguiente, entré al café a las 10 de la mañana, escudriñando la sala sin ser obvia. Mi corazón dio un salto cuando lo vi en la esquina más lejana, con su computadora portátil abierta y auriculares puestos. Pedí un café y casualmente me dirigí hacia él. Cuando levantó la vista y me vio, su expresión cambió de sorpresa a cansancio. Se quitó los auriculares. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vengo aquí los miércoles», mentí, sentándome antes de que pudiera objetar. «Me sorprendió verte». Miró su reloj. «Sofía terminará su cita en 1 hora. Entonces tenemos tiempo para hablar». Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta. «Alejandro, antes de que digas nada, por favor, solo mira esto. Si esto es sobre las cuotas de mantenimiento otra vez». «No se trata de dinero», lo interrumpí suavemente. «Se trata de la verdad». Dentro de la carpeta había extractos bancarios que mostraban los pagos recurrentes a su apartamento, correos electrónicos de Sofía a la administración del edificio, solicitando específicamente que se me prohibiera la entrada al edificio, con fecha de 2 días antes de mi regreso de Madrid, y copias impresas de mensajes de texto entre Alejandro y yo que contradecían directamente la versión de Sofía de los hechos. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó, frunciendo el ceño ante los correos electrónicos de Sofía. Ricardo se sintió muy mal por lo que pasó. Sabe que siempre hemos sido cercanos. Alejandro hojeó los documentos lentamente, su ceño fruncido se hizo más profundo. Cuando llegó a los mensajes de texto sobre la cena con el jefe de Sofía, mensajes que mostraban claramente que él me había invitado, se detuvo, releéndolos varias veces. «Esto no tiene sentido», murmuró. Sofía dijo. «Sé lo que ella dijo», respondí suavemente. «Y sé que le creíste, pero Alejandro, yo nunca te mentiría». Me miró y pude ver confusión y duda luchando en sus ojos. «¿Por qué inventaría esto?» «Creo que ella quiere controlar tus relaciones para aislarte». Dudé antes de continuar. La sobrina de Isabel conoce a la antigua compañera de piso de Sofía. Aparentemente, ella hizo esto antes con su ex. El rostro de Alejandro se endureció. «¿Así que has estado investigando a mi esposa?» «No, Alejandro. La información me llegó a mí, no al revés». Respiré hondo. «Solo estoy tratando de entender por qué mi hijo de repente me odia». «No te odio», dijo en voz baja. «Entonces, ¿por qué me enviaste una carta de cese y desista? ¿Por qué dejaste que Sofía me prohibiera la entrada a tu casa? ¿Por qué creíste cada cosa negativa que dijo sobre mí sin siquiera pedir mi versión?» No tenía respuesta, solo siguió mirando los documentos extendidos ante él. «¿Sabes lo que más duele?», continué, mi voz temblaba. «Que pudieras creer tan fácilmente que intentaría controlarte o manipularte después de todo lo que hemos pasado juntos». «¿Después de todos estos años?». Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez en semanas, vi un destello de mi hijo en ellos. No el extraño frío y defensivo que Sofía había moldeado, sino el niño que una vez se metía en mi cama durante las tormentas. El adolescente que me traía flores el día de la madre, el joven que me abrazó con fuerza en su graduación universitaria y susurró, «Lo logramos, mamá». «Ya no sé qué pensar», admitió. «Estos documentos no coinciden con lo que Sofía me dijo». «No, no coinciden», estuve de acuerdo. Porque ella no estaba diciendo la verdad. El teléfono de Alejandro vibró con un mensaje de texto. Miró la pantalla y vi el nombre de Sofía. La breve conexión entre nosotros se evaporó mientras la ansiedad cruzaba sus facciones. «Ella terminó su cita antes de tiempo», dijo, recogiendo sus cosas apresuradamente. «Tengo que irme».
Alejandro, por favor, piensa en lo que has visto hoy. Metió los documentos de nuevo en la carpeta, dudando antes de devolvérmela. No puedo llevarme esto a casa, ¿ella? No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos lo que pasaría si Sofía encontraba pruebas que contradecían su narrativa. Quédatelos, dije. O destrúyelos si lo necesitas. Tengo copias, Alejandro. Él asintió, deslizando la carpeta en su bolsa de mensajero. Necesito tiempo para procesar esto. Lo entiendo. Extendí la mano tentativamente, tocando su brazo. Te quiero, Alejandro. Nada cambiará eso. Él no se apartó de mi toque, lo que se sintió como una pequeña victoria. Yo, te llamaré, dijo, sin mirarme a los ojos. Mientras lo veía salir apurado del café, sentí una mezcla de esperanza y temor. Había sembrado semillas de duda, le había mostrado pruebas de que Sofía había estado manipulando la verdad. Pero, ¿sería suficiente para romper los muros que ella había construido a su alrededor? Y, aunque él viera a través de sus mentiras, ¿qué pasaría cuando ella se diera cuenta de que estaba perdiendo el control? ¿Hasta dónde llegaría Sofía para mantener su control sobre mi hijo? Pasaron 3 días sin una palabra de Alejandro. Revisaba mi teléfono obsesivamente, saltando con cada notificación, pero la llamada que esperaba nunca llegó. La 4ª mañana, me estaba preparando para ir al trabajo cuando sonó el timbre. Mi corazón se me subió a la garganta. ¿Podría ser Alejandro? En cambio, encontré a Sofía de pie en mi pasillo, su rostro contorsionado por una rabia apenas contenida. Simplemente no pudiste evitarlo, ¿verdad? Siseó, empujándome para entrar a mi apartamento sin esperar una invitación. Cerré la puerta lentamente, preparándome. Buenos días, Sofía. Ella se giró, su bolso de diseñador balanceándose salvajemente de su brazo. No te hagas la inocente. Sé que emboscaste a Alejandro en el café. Sé de tu pequeña carpeta de evidencia, punto. Hizo comillas con los dedos, su voz goteando desprecio. No fue una emboscada, dije con calma. Y todo lo que hay en esa carpeta era verdad. Eres patética, escupió. Una anciana solitaria que no puede soltar a su hijo. Es asqueroso. ¿Sabes eso? La forma en que lo has manipulado toda su vida. Respiré hondo, negándome a ser provocada. Creo que estás proyectando, Sofía. Estás describiendo tu propio comportamiento. Sus ojos se entrecerraron. ¿Crees que eres muy lista? Alejandro me lo contó todo. Cómo has estado pagando en secreto nuestras cuotas de mantenimiento, tratando de hacernos financieramente dependientes de ti. Lo estaba ayudando, no controlándolo. Por favor, se burló. Lo has estado asfixiando desde que murió su padre. Nunca tuvo la oportunidad de convertirse en su propia persona porque siempre estabas ahí, acechando, haciéndolo sentir culpable si no te ponía a ti primero. La injusticia de sus acusaciones me dolió como una bofetada física. Trabajé 2 trabajos para que pudiera quedarse en su escuela después de que su padre muriera. Pospuse mi propio dolor para asegurarme de que estuviera bien. Cada decisión que tomé fue para su bienestar. No el mío. Y se lo has estado recordando desde entonces, ¿verdad? Pobre Elena, la madre mártir. Su voz se elevó burlonamente. Siempre asegurándote de que Alejandro supiera cuánto sacrificaste por él para que se sintiera demasiado culpable como para poner a alguien más primero. Negué con la cabeza, desconcertada por la versión retorcida de nuestra relación que ella había creado. Eso no es verdad. Nunca. Lo sé, te interrumpió. Conozco a tu tipo. Mi madre era igual. Siempre la víctima, siempre la santa. Me llevó años liberarme de su manipulación. De repente, las piezas encajaron. Esto no se trataba realmente de mí en absoluto. Sofía estaba luchando contra fantasmas de su propio pasado, proyectando el comportamiento de su madre en mí. Sofía, dije suavemente, yo no soy tu madre. Algo brilló en sus ojos.
Vulnerabilidad quizás, pero rápidamente fue reemplazado por una renovada ira. Aléjate de nosotros, de mi bebé. Has perdido, Elena. Alejandro me cree a mí, no a ti. Sí, pregunté en voz baja. ¿Es por eso que estás aquí amenazándome? ¿Por qué estás tan segura de tu control sobre él? Su rostro se endureció. Viene a recogerme en 20 minutos. Cuando se entere de que vine aquí, de que me molestaste en mi estado. Puso una mano protectora sobre su todavía plano vientre. Será el clavo final en tu ataúd. Una ola de tristeza me invadió. No por mí misma, sino por Alejandro y el hijo que nacería en esta red de manipulación. ¿Qué quieres de mí, Sofía? ¿Desaparecer por completo de la vida de mi hijo? Eso sería un comienzo, dijo fríamente. Me acerqué a mi escritorio y saqué mi chequera. ¿Ayudaría el dinero? ¿Se trata de eso? Sus ojos brillaron con interés, aunque trató de ocultarlo. ¿Crees que puedes comprar tu camino de regreso a nuestras vidas? No, dije honestamente. Creo que finalmente estoy viendo claramente lo que quieres. Nunca se trató de límites o de sentirse asfixiada. Se trataba de aislar a Alejandro y asegurar el control financiero. No sabes nada de mí, gruñó, pero sus ojos permanecieron fijos en la chequera en mi mano. Sé lo suficiente. Extendí un cheque por 50.000 euros. Una suma significativa, pero una que podía permitirme. Se lo tendí. Tómalo. Considéralo un regalo de despedida. Sofía dudó, claramente dividida entre su codicia y su deseo de mantener la superioridad moral. ¿Cuál es el truco? Ninguno. Toma el dinero. Haz lo que quieras con él. No contactaré a Alejandro de nuevo a menos que él se comunique conmigo primero. Su mano se lanzó, arrebatando el cheque antes de que pudiera reconsiderarlo. Lo examinó, asegurándose de que fuera real, luego lo guardó en su bolso. Decisión inteligente, dijo, su voz repentinamente de negocios. Le diré a Alejandro que has accedido a respetar nuestros límites. Estoy segura de que le dirás lo que sea que sirva a tu narrativa. Sofía se dirigió hacia la puerta, luego se volvió, una sonrisa engreída en sus labios. Debe estar matándote, saber que gané. Saber que tu preciado hijo me eligió a mí antes que a ti. No respondí, lo que pareció irritarla más que cualquier réplica. Ella quería una escena, una confrontación que pudiera reportar a Alejandro como prueba de mi inestabilidad. No le daría esa satisfacción. Adiós, Sofía, dije simplemente, abriendo la puerta para ella. Después de que se fue, me hundí en mi sofá, emocionalmente agotada. ¿Acababa de cometer un error terrible? 50.000 euros era mucho dinero, pero en realidad no se trataba del dinero. Se trataba de desenmascararla, de ver lo que haría cuando se le ofreciera una opción entre mantener su justa indignación y aceptar un soborno. Ella había elegido el dinero sin dudarlo, y eso lo revelaba todo sobre sus verdaderas motivaciones. Levanté mi teléfono y marqué el número de Isabel. Mordió el anzuelo, dije cuando respondió. Tenías razón, respondió Isabel. Vino directamente a ti en el momento en que Alejandro comenzó a cuestionar su historia y tomó el cheque, justo como predijiste. ¿Hiciste lo que discutimos? Sonreí sombríamente. Sí, todo está en video, incluyendo su admisión de que fue a espaldas de Alejandro para confrontarme. Las cámaras de seguridad de mi apartamento habían capturado todo. La entrada no invitada de Sofía, sus amenazas, su avidez por tomar el cheque. Lo más importante es que habían capturado su admisión de que Alejandro no sabía que ella estaba allí. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabel. Suspiré, mirando la foto enmarcada de Alejandro y yo que todavía ocupaba un lugar de honor en mi mesa de café. Ahora esperamos. Ella cobrará el cheque, demostrando que esto siempre fue por dinero, o lo destruirá y redoblará sus mentiras. Y si lo cobra, entonces tendré pruebas de sus verdaderas motivaciones. Los registros bancarios no mienten. Hice una pausa.
pero aún depende de Alejandro ver la verdad. No puedo obligarlo. Al colgar, me sentí extrañamente tranquila. Había hecho todo lo que podía. El resto estaba en manos de mi hijo. Pasaron 6 meses. Las estaciones cambiaron. El verano se desvaneció en otoño, luego en invierno. Las vacaciones se acercaban con sus recuerdos agridulces de reuniones familiares que no sucederían este año. Me sumergí en el trabajo, tomé una clase de pintura para la que siempre había estado demasiado ocupada, incluso comencé a ser voluntaria en un programa de alfabetización local. La vida continuó, aunque el agujero en forma de hijo en mi corazón seguía sin llenarse. El cheque había sido cobrado a los pocos días de mi confrontación con Sofía. Le había reenviado la notificación bancaria a Isabel con un emoji triste, pero no había hecho nada más con la información. ¿Cuál era el punto? Si Alejandro había elegido creer la versión de los hechos de Sofía, nada de lo que pudiera decir o probar cambiaría su opinión. Estaba armando mi árbol de Navidad, uno más pequeño de lo habitual, pero no podía soportar saltarme la tradición por completo, cuando sonó el timbre. Probablemente el repartidor con los nuevos adornos que pedí, pensé, cepillándome las agujas de pino de mi suéter mientras iba a abrir. Me quedé helada cuando abrí la puerta. Alejandro estaba de pie en el pasillo, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su abrigo, los hombros encorvados contra el frío de diciembre. «Hola, mamá», dijo, su voz ronca de emoción. Mi corazón retumbó en mi pecho. Alejandro. Nos miramos fijamente durante un largo momento, sin saber qué decir a continuación. Parecía más delgado, cansado, con ojeras que hablaban de noches sin dormir. «¿Puedo pasar?», preguntó finalmente. Me hice a un lado sin decir una palabra, temiendo esperar, temiendo hablar, para no romper cualquier cosa frágil que lo hubiera traído a mi puerta. Entró lentamente, observando el árbol medio decorado, las cajas de adornos esparcidas por el suelo, la música navideña sonando suavemente de fondo. Sin decir una palabra, tomó la estrella plateada de la copa, la que su padre había comprado nuestra primera Navidad juntos, y la giró en sus manos. «¿La guardaste?», murmuró. «Por supuesto que sí», respondí. «Es nuestra tradición». Alejandro dejó la estrella con cuidado y se volvió hacia mí. «He cometido un error terrible, mamá». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, preciosas y aterradoras. «¿Quieres un café?», pregunté, aún no lista para abordar la enormidad de su declaración. «Acabo de hacer una olla fresca». Él asintió, siguiéndome a la cocina donde habíamos compartido innumerables comidas, sesiones de tareas, conversaciones nocturnas durante toda su infancia. Serví 2 tazas, le puse crema a la suya tal como le gustaba, y las puse sobre la mesa. «Sofía y yo nos separamos hace 2 meses», dijo abruptamente. «El divorcio se finalizará después de que nazca el bebé». Me senté frente a él, asimilando la noticia. «Lo siento, Alejandro». «¿Lo sientes?», me miró a la cara. «Después de todo lo que te hizo». «Siento que estés sufriendo», aclaré. «Y lo siento por el bebé». Él asintió, mirando su café. «Ella ha aceptado la custodia compartida. Es una niña». A pesar de todo, sentí un destello de alegría al pensar en una nieta. «Eso es maravilloso». «Encontré el cheque, mamá», su voz era tranquila pero firme. «En el bolso de Sofía». Estaba buscando un recibo y encontré su extracto bancario. 50.000 euros depositados el mismo día que me dijo que había ido a hacer las paces contigo. No dije nada, esperando que continuara. Cuando la confronté, ella afirmó que era un soborno, que tú estabas tratando de comprar su silencio sobre algo, pero no tenía sentido. Levantó la vista, sus ojos llenos de vergüenza. Así que revisé las imágenes de seguridad del edificio de ese día. La vi venir a tu apartamento. Luego, llamé a mi banco. Y le incité suavemente, y me enteré de que habías estado pagando nuestras cuotas de mantenimiento todo el tiempo, justo como dijiste. Tragó con dificultad. También encontré correos electrónicos en su computadora a sus amigos sobre cómo finalmente había sacado a la suegra controladora del panorama.
Su voz se quebró, sobre cómo me había convencido de que me estabas manipulando cuando todo el tiempo. Todo el tiempo era ella, terminé suavemente. Alejandro asintió, las lágrimas llenando sus ojos. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? ¿Cómo pude haber creído sus mentiras sobre ti? Después de todo lo que hemos pasado juntos. Extendí la mano por la mesa y tomé la suya. Ella fue muy convincente, Alejandro. Y la amabas. Tendemos a creer en las personas que amamos. No merezco tu perdón, susurró. Lo tienes de todos modos, dije simplemente. Él se derrumbó entonces, las lágrimas corriendo por su rostro mientras meses de culpa y confusión se derramaban. Me moví a su lado de la mesa y lo abracé como solía hacerlo cuando era un niño con las rodillas raspadas o el corazón roto. Nos quedamos así durante mucho tiempo, el café enfriándose, la música navideña sonando suavemente de fondo. Finalmente, Alejandro se enderezó, secándose los ojos. Te he echado mucho de menos, mamá. ¿Estos últimos meses han sido? Negó con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras. Lo sé, lo consolé. Yo también te he echado de menos. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó vacilante. ¿Podemos reconstruir lo que teníamos? Sonreí, sintiendo la esperanza florecer en mi pecho por primera vez en meses. Nunca lo perdimos, Alejandro. Solo estaba esperando que encontraras el camino de regreso. Juntos, regresamos a la sala de estar y continuamos decorando el árbol, cayendo en el ritmo fácil que habíamos establecido a lo largo de años de vacaciones compartidas. Mientras Alejandro se estiraba para colocar la estrella plateada en la cima, vi a Roberto en él. El mismo perfil, las mismas manos cuidadosas, y sentí una oleada de gratitud tan fuerte que casi me abruma. Este no era el final feliz que había imaginado 6 meses atrás. Alejandro estaba herido, pasando por un divorcio, a punto de convertirse en padre soltero. Habría complicaciones con Sofía, acuerdos de custodia, tensiones de crianza compartida. El camino por delante no sería fácil, pero lo enfrentaríamos juntos, como habíamos enfrentado todo desde que Roberto murió, con honestidad, con amor, con el vínculo inquebrantable entre madre e hijo que incluso la manipulación más calculada no pudo separar permanentemente. 3 meses después, estaba de pie en la habitación del hospital, observando cómo Alejandro acunaba a su hija recién nacida en sus brazos. A pesar de todo, Sofía me había permitido estar presente en el nacimiento. Un pequeño gesto de paz en lo que había sido un amargo proceso de divorcio. ¿Te gustaría tenerla?, preguntó Alejandro, transfiriendo cuidadosamente el pequeño bulto a mis brazos. Miré a mi nieta con su perfecta boca de botón de rosa y mechones de cabello oscuro. Es hermosa, susurré. La llamaremos Rose, dijo Alejandro. Rose Elena Holloway. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras miraba a mi hijo. No tienes que hacer eso. Quiero hacerlo, dijo con firmeza. Quiero que se llame como la mujer más fuerte y amorosa que conozco. Desde su cama de hospital, Sofía nos observaba con una expresión compleja. Parte resignación, parte resentimiento persistente, parte respeto a regañadientes. Nuestra relación nunca sería cálida, pero por el bien de Rose, habíamos llegado a una tregua tentativa. Mientras sostenía a mi nieta, pensé en todas las lecciones que le compartiría algún día. No solo las habilidades prácticas que le había enseñado a Alejandro, como atarse los cordones de los zapatos y hornear galletas y llevar una chequera, sino la sabiduría más profunda que la vida me había enseñado. Que el amor no exige reconocimiento. Que el perdón es un regalo que te das a ti mismo tanto como a los demás. Que los lazos familiares, cuando son verdaderos, pueden tensarse casi hasta romperse, pero aún así encuentran su camino de regreso a la fuerza. Y lo más importante, que a veces la mayor victoria no reside en obligar a otros a reconocer tu verdad, sino en vivirla silenciosa y firmemente hasta que la luz de esa verdad se vuelve imposible de ignorar. Rose bostezó y se acurrucó más cerca en mis brazos, su pequeña mano agarrando mi dedo con sorprendente fuerza. En ese momento perfecto, con mi hijo a mi lado y su hija en mis brazos, supe que el legado silencioso que dejaría no era dinero, ni propiedades, ni siquiera mi nombre. Era el amor, inquebrantable,
paciente e inamovible que resonaría a través de generaciones mucho después de que yo me hubiera ido.